Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas aquí de manera presencial y quien está en casa a esta tarde contemplativa que vamos a empezar un poco tarde porque sucesivamente llovió y llovió bastante en la Ciudad de México. Sí, después de como un mes sin llover o más, ¿no? Además a finales de noviembre. Finales de noviembre, lluvia rara, pero bueno, eh, bienvenido Alberto, muchas gracias. Bienvenidos ustedes y Ismael, bienvenido. Ismael Ocampo, que hoy nos acompaña en toda sociología por la Universidad de Alicante y que desde hace muchos años pues está dedicado al estudio de masculinidades y violencia de género y bueno, con quien hoy tengo la oportunidad de impartir el taller de cartografía, un taller que reúne prácticas contemplativas y práctica narrativa para reflexionar sobre las masculinidades. Y bueno, no se me ocurría una mejor personalidad que tú, Isma, para poder estar aquí hoy acompañándonos, abordando este tema del fenómeno incel, la violencia contra las mujeres, viniendo de el día anterior, fue el Día Mundial contra la eliminación de la violencia, de la eliminación de las mujeres y las... Así es. Entonces, bajo ese marco, hoy queremos traer aquí el tema de la violencia hacia las mujeres y en particular este fenómeno que ha como estremecido mucho en las últimas semanas México, la Ciudad de México, por lo ocurrido en el CCH Sur. Ya iremos platicando un poco de qué es eso de incel, ¿no? Que veo que cuando empecé a distribuir la información, el flyer en los grupos, me encontré con que mucha gente no sabía qué era eso. El término incel no le hizo mucho sentido. Y por otro lado, hubo gente que además empezó a explicar y a dar sus disertaciones teóricas muy robustas, ¿no? Citando series, ¿no? Que también me parece que es un precedente importante. Es muy indica donde estamos comprendiendo la situación y la realidad. Ajá. Porque los medios terminan siendo un referente. Entonces, bueno, pues no sé si quieres iniciar con algo. Explicábamos que hablamos un poquito, meditamos, hablamos mucho y volvemos a meditar. Quien es la primera vez que se incorpora, es así como va la escaleta del día o la distribución. Hablamos un poquito sobre el tema, empezamos a plantear el camino, meditamos. Si nunca has meditado, no te preocupes, damos las instrucciones y ya después damos pie a diálogo largo y tendido. Así que, bueno, no sé allá en casa si tengan alguna petición especial o algo que necesiten. Acá. Solo recordarles que pueden encender cámara y micrófono para participar. Ok, sí. ¿Y lo puedo repetir ahí para que... No. Sí, para participar simplemente enciendan su cámara y activen su micrófono y bienvenidas sus preguntas, reflexiones, comentarios o lo que sea. Ya vi que ahí anda Irma. Hola, Irma, bienvenida. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos una meditación. Vamos directo entonces a meditar. Así que ya en casa, para reflexionar. Así en casa tomen su postura, una postura que les brinde una base estable, desde la que puedan activar su espalda, su columna, abrir los hombros, el pecho y descansar las manos sobre las piernas o el regazo, donde sea mejor para ustedes. Vamos a iniciar con los ojos cerrados. Bueno, pues bienvenidos a quienes hayan incorporado durante la meditación. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, algún comentario, algo que le quiera dar voz de esta meditación inicial, adelante. Y si no, pues vamos con el tema que nos convoca el día de hoy.
¿Por dónde quieres empezar, Robert? Por la invitación que hiciste. Bueno, en realidad es una pregunta para Ismael, pero ¿nos presentas a Ismael antes? Ya presentaste, pero para quienes se unieron, yo creo que bien. Hoy nos acompaña Ismael Ocampo, doctor en estudios de género y violencia por la Universidad de Alicante, parte de Gendes, también próximamente catedrático del claustro de Tijuana. Y pues bueno, yo lo puedo presumir así, también de un amigo con quien tengo la oportunidad de impartir un taller de prácticas contemplativas y prácticas narrativas para hombres. Y bueno, además de esto, pues ya nos conocimos en un grupo también de masculinidades en Cata Tonalá, que recientemente están celebrando 7 años y que además es un referente. Creo que hoy se puede considerar como un referente respecto a otros grupos de hombres que trabajan en la masculinidad, la reflexión, la cuestionan, que han surgido pues, en los últimos años. Y bueno, con con este background, con esto que representa Isma, me pareció buena idea que hoy nos acompañara a hablar este tema de la violencia hacia las mujeres y en particular este tema de la comunidad o las comunidades incel, ¿no? Que habría que decirlo, bueno, es un término que termina viniendo, como muchas otras cosas, de palabras o términos acuñados en el idioma anglosajón. Es la abreviatura de estos célibes involuntarios, pero bueno, creo que no sé por dónde quieran empezar. Pues cuando hiciste la meditación, Ajá. era reconocer tu experiencia corporal, observarla. Es algo que ya hemos hecho antes. Y además creo que es una de las prácticas más básicas, ¿no? De una base de cualquier práctica contemplativa, esta observación del cuerpo. Y, y yo pienso, bueno, sí, respiramos, enfocamos la atención en el cuerpo y esas sensaciones que vamos experimentando, lo podemos hacer pues porque respondemos a un cuerpo que a su vez está codificando Dios, ¿no? Pero hay elementos que no sé cómo se podrían codificar para que hagamos experiencias diferentes, o no. El género, por ejemplo, ¿no? Como dice la introducción, yo hago esa práctica, es la primera vez que me pregunto cuál sea la experiencia corporal de ser hombre. ¿Hay una experiencia corporal de ser hombre o de ser mujer? Y una experiencia corporal de ser hombre en cuál diversidad de hombres. Es decir, nuestras identidades se viven también experiencialmente, sí, corporalmente. No lo sé, me dio la duda y no conozco nada al respecto. Le quería preguntar, Ignacio, ¿tú has escuchado algo en los cursos que has dado trabajando con hombres de tantas diversidades y identidades y notas diferencias en este tipo de prácticas, a partir de su identidad? Bueno, primero que nada, buenas noches a todas, a todos quienes están aquí esta noche con nosotros y muchísimas gracias, Roberto, Alberto, por la invitación, pues a estar en estas tardes contemplativas, hablando sobre los incel, pero también otros temas vinculados a la cuestión de la masculinidad y esta pregunta me fascina que me haces, Roberto, porque bueno, quizás peco un poco de mi profesión como sociólogo y a veces a los sociólogos se nos suele decir y nos solemos decir de que, bueno, esta cuestión de que todo es construcción social, ¿no? Como el meme. Pero bueno, yo si bien no estoy atravesado por eso, creo que pues las personas son unos sujetos biosociales, ¿no? Y en la experiencia del ser hombre, la experiencia de la masculinidad, la experiencia del género,
pues lo que dentro de las múltiples cosas que termina generando, pues es un estar en el mundo, ¿no? Para los sujetos. Un estar en el mundo diferenciado por razón de género. Hay otras variables que participan, la cuestión étnica, la cuestión pues, etaria, múltiples variables que nos hacen pues, estar en un lugar en el mundo diferenciado. El género es una de ellas, ¿no? Entonces, pues podríamos pensar que hay un estar en el mundo pues diferenciado para las mujeres y para los hombres. Y en ese estar en el mundo diferenciado para los hombres no solamente tiene que ver con cuestiones que las mujeres, justamente por el día allá del 25N, el 25 de noviembre, el día para la erradicación de las violencias con mujeres y las niñas, como mencionaban recién, no solamente tiene que ver con estar en el mundo que les hace pues, estar como más preocupadas, por ejemplo, por la vestimenta que los hombres, pues por el contacto que puede haber en el metro, por múltiples cosas de las violencias que vivimos pues, aquí en México o en otros territorios de Latinoamérica, de mi país, Uruguay. Pero también es estar en el mundo que no es una cuestión relacional con los demás, también es una cuestión relacional con uno mismo, con el cuerpo, con cómo habitamos un determinado cuerpo, cómo habitamos una determinada corporalidad. Y al hablar de cómo habitamos esa determinada corporalidad, hablamos tanto de una cuestión física postural, ¿no? Esta idea de que pues, los hombres pues, podemos tener como una opción más rígida, con más de ocupar espacio, ¿no? El clásico meme, ¿no? Aquí se los años inclusive el manic planning, ¿no? De esto de traer anglicismos constantemente. Eh, Eso marca algo, pero también cómo la cuestión corporal pasa por cómo nos vinculamos con los afectos, ¿no? Hay un estado afectivo diferenciado para los hombres y para las mujeres. En mi experiencia de trabajo con hombres, sobre todo en los grupos en los cuales se trabaja más puntualmente el tema de la violencia, a veces identificar los cambios es complejo, pero hay un elemento que es como muy interesante a la hora de identificar los cambios en los procesos o las transformaciones o los movimientos que los hombres van haciendo o que vamos haciendo, yo también me reconozco en esos procesos, tiene que ver con la postura corporal. Cuando llegan los hombres a los espacios están así y parece que se estén como asfixiando, ¿no? Haciendo como una especie de llave, ¿no? Pues un poquito sí. Ajá, sí. Pero aquí, y de repente pasan las sesiones y ves un cambio en el cuerpo. Ya quizás no una apertura total, pero sí un alivianamiento. No sé si lo dije de manera correcta. Y ahí hay un estar en el mundo. Y creo que esta pregunta que has puesto es muy interesante sobre, y como vinculándolo también a la temática que nos trae el día de hoy, cómo son esos estar en el mundo corporal y efectivo que los hombres tenemos ante los distintos procesos de socialización y quizás pensar un poco cómo son esas corporalidades y esas afectividades, ¿no? De los sujetos que acercan a estos espacios, de lo INSE, que como bien mencionaba Alberto, pues son estos espacios, estos jóvenes que se definen como célibes involuntarios. El celibato, por definición, es una decisión, ¿no? Pero no en el caso INSEE, pues un celibato involuntario. ¿Por qué involuntario? Bien interesante porque ahora que mencionas esto de que el celibato por definición es voluntario, pues ahora que se ha puesto igual el concepto de los bolsel o las bolsel, ¿no? Que lo ha puesto Rosalía en Rosalía a esa conversación, que ella se define como bolsel, un previo voluntario, lo cual estaría siendo como una, ¿cómo se dice? Como una repetición, Del concepto. ajá, un concepto como una redundancia. Pleonasmo. Pleonasmo. Un pleonasmo. Un pleonasmo, esa es la verdad. En este caso, pues el celibato involuntario de los incel, pues sería pues a razón de que pues se entiende de que desde estos espacios el mundo como está constituido, o bien actualmente o bien naturalmente, ahí iremos viendo como matices que hay dentro de los propios espacios incel a la hora de cómo configuran sus teorías, sus ideas. Pero el mundo está constituido de tal manera que hace que los hombres no puedan acceder a tener relaciones sexuales, ¿no?
Algo muy interesante de la cultura incel, que eso es algo, no sé si las personas saben, ¿no? Recién hablábamos antes con Alberto, de que hay personas que quizás se ha puesto mucho sobre la mesa el tema de lo incel, pero quizás hay todavía personas que no se han acercado, ¿no? A la temática o desconocemos, ¿no? Este concepto. Pero lo interesante de pensar cuando estamos tratando el tema de incel es que los espacios incel no fueron creados por hombres, fueron creados por mujeres. Claro. Y que por ahí me gustaría como a lo mejor solo hacer un paréntesis para establecer cronológicamente cómo surge esto, ¿no? Que surge en 1997 en Reino Unido a partir de un blog, ¿no? Una especie de blog de una chica que lo que buscaba era contar sus desventuras afectivas, sus desventuras amorosas. Y en este blog pues empezó a congregar a muchas otras personas que tenían una experiencia similar, ¿no? Y eventualmente, pues esta chica de nombre Alana, pues tuvo éxito en el amor y dejó el ojo. Pero Olvida lo que dije. Es como una versión, ¿de dónde era la chica? de Inglaterra, Una versión británica del Sex and the City. algo así, algo así, algo así. Pero entonces, años después, ocurre que un atentado, ¿no? Donde Hasta el 2014. en 2014, como que 14, 20 años, 14, 15, 17 años después. Y lo que ocurre es que este blog fue tomado por hombres, en su mayoría, por una totalidad de hombres, que se identificaban como con estas dificultades en el amor, ¿no? Pero que empezaron a desarrollar todo como una base de principios y de Una teoría social en torno a que buscaba explicar por qué su fracaso en el amor, ¿no? Ok. Básicamente. Pero que esto además estuvo alimentado por discursos misóginos, discursos machistas, discursos ampliamente, totalmente conservadores, que además derivó en la generación de ciertos actos de violencia, ¿no? De violencia, ataques perpetrados hacia varias personas, que incluso en algunos países empezaba o se continúa la discusión, tú lo dirás, de si era un acto terrorista o no, ¿no? Y esto, bueno, pues ha venido creciendo más y más y más. Entonces, este movimiento incel estaría integrado por hombres, ¿no? Mayormente jóvenes, que tienen una ideología machista, misógina, y que, bueno, ha derivado en algunos casos en actos de violencia, y que justo hace unas semanas, pues desafortunadamente aquí en Ciudad de México, tuvimos un evento de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque, bueno, al hacer el rastreo de las redes sociales de este chico, pues cuando se encontró que pertenecía a este tipo de comunidades digitales. Que además varía mucha gente. Sí, que hay A reivindicarlo, ¿no? Hay como una reivindicación, porque lo incel en realidad es una cuestión del involuntario, del celibato, o de la imposibilidad de tener relaciones erótico-afectivas, románticas, que en el caso más actual de los incel lo han dirigido, pues lo romántico va quedando como de un lado y la centralidad tiene que ver con la sexualidad. Pero yo lo creo al revés. Yo pensé que había más preocupación por la imposibilidad de relaciones afectivas o románticas que lo sexual. No, lo sexual se va poniendo en el centro a medida de que, pues, estos espacios, la participación en estos espacios, pues, van alimentando una serie de discursos misóginos, sexistas, en los cuales empieza a haber un desprecio por lo femenino. Y las mujeres empieza a haber dentro de esta configuración sexista y misógina una cosificación de la experiencia femenina. Algo que es como, creo que interesante a pensar es que, bueno, las personas como esta bloguera en los 90 y muchas más podemos atravesar a lo largo de nuestras vidas pues situaciones, momentos o etapas muy largas en las cuales pues se nos dificulte mucho tener acercamiento con otras personas en términos románticos, digo, eso es algo que atravesamos buena parte de la población o una parte pues significativa de la población. Entonces lo que retoma la cuestión incel pues es una situación pues que pues real y que pues es que de tomar en serio, ¿no? Y tomar en cuenta. El tema es cómo
estos espacios, cómo estos jóvenes que atraviesan este tipo de malestares o de situaciones encuentran en estos espacios determinadas formas de acompañamiento en los cuales se va haciendo un ejercicio de lo que se llama cámara de eco, en los cuales se empiezan a repetir determinadas ideas, frases, pensamientos, teorías que van como alimentando esas resonancias de los chicos y se va haciendo un eco, pero un eco a partir de toda esta configuración teórica pues, y de un cierto imaginario de cómo se configura la realidad, que va alimentando estas creencias sexistas, misóginas, como luego eso también se coordina con otros elementos como clasistas, racistas, en determinados contextos. Entonces, ahí está como la problemática. La problemática no está en que haya jóvenes que se sientan que no tienen capacidades para tener relaciones eróticos afectivas, ¿no? Quizás haya una problemática social más grande de aislamiento social, que si quieren eso lo podemos hablar un poco más adelante. Una reunión, lo que dices. Eh, Cuando pienso en esos jóvenes, y lo pienso sobre todo en jóvenes, porque cuando dices que encuentran esos espacios y una identidad, eh, es justamente la búsqueda que tenemos todos toda la vida, pero más acentuada en la juventud, ¿no? Estamos buscando un espacio que nos identifique más y que nos ayude a definirnos colectivamente, individualmente, pero como parte de un colectivo. Y en la juventud, sobre todo en la adolescencia, estamos más susceptibles a eso, ¿no? Nuestra propia biología está dispuesta a eso, ¿no? Le encontramos una identidad y nuestra experiencia recompensante es mucho más intensa. Y lo reforzamos de esa manera porque además nos da una guía. Y cuando decía Alberto sobre el origen del fenómeno, Incel, que aparte que Alberto se escucha ya bloguero de momento. Quizás los últimos tenemos más de 45 años. Ya es como una conciencia en 2050, que es de 1996. Exacto. Creo que esas quizás vuelven y tenemos nuestro momento nuevamente. Bien, tanta gente se nos da un trabajo de escribir. Salvo tu parte vintage. Sí. Bueno, así como lo planteó Alberto, no solamente es que es pertenecer a esta comunidad pueda desencadenar actos violentos, es que la comunidad se forma desde la violencia. Es una estructura de violencia con origen violento. Y aquí mi pregunta también es, ¿esta estructura responde a una violencia también, aunque sea percibida por ellos? Es decir, surge de una violencia, muchas veces estas comunidades violentas surgen desde una violencia también percibida, puede ser real o no, pero que así es percibida por la persona y por el grupo, y entonces crea esta estructura en respuesta a esa violencia. Ese herramienta que mencionaste, esta incapacidad y estos potenciales actos violentos que pueden cometerse hacia otros, son también respuesta a una violenta sentida así por los mismos hombres. ¿Y qué violencia? Uno de los elementos centrales de los espacios incel que hay que considerarlos dentro de lo incel es una subcultura que está dentro de otra subcultura o cultura que es la cultura de la manosfera, que son otros espacios también digitales donde pues, se juntan, se acercan muchos jóvenes, hombres. Tanto en lo incel como en los espacios manosféricos, pues uno de los elementos centrales es la fuerte posición de victimismo ante pues, determinados elementos. Hay un victimismo hacia la sociedad en general, ¿no? Porque lo incel, la manosfera pues tiene como una posición de mucho victimismo hacia pues los distintos cambios y avances que se han dado en las sociedades a partir del feminismo y los movimientos de los derechos de la diversidad sexogenérica. Entonces ahí hay como un punto como que está como presente en todos. Pero dentro de los incel, ese victimismo va más allá incluso del propio feminismo, porque dentro de las propias lógicas incel, pues luego, pues, en el mundo manosférico y en el mundo incel se utiliza mucho la metáfora esta de la red pill, ¿no? La píldora roja, ¿no? No sé si puedo... ¿No viste Matrix? No todas. ¿No todas? Pues La primera. la primera... Pero no recuerdo. Ah, ya recuerdo. Eso,
Sí, ya. Pues lo que nos dice a contexto principal. También, bueno, más que es por ahí. Pero bueno, lo que nos dice la película, ¿no? Que en un momento es que se presenta frente a Neo y le da, bueno, tienes la píldora roja que te va a hacer ver la realidad, o tienes la píldora azul que pues te va a hacer vivir en un mundo irreal, ficticio, ¿no? Pero bien, ¿no? O sea, Como bien, tú decides, ¿no? Entonces, pues Neo se decide tomar la píldora roja y descubre pues la realidad de cómo el mundo está ordenado y gobernado. Entonces, esta metáfora, estos espacios la utilizan de que pues estos sujetos, los sujetos incel u otros sujetos o otros colectivos o comunidades de la manosfera deciden tomar la píldora roja y ellos pues ver el mundo como funciona realmente, ¿no? Pues que vivimos en una sociedad donde los hombres son los excluidos, donde las mujeres tienen el poder, donde hay corporativos de las diversidades sexogenéricas que están dominando el mundo. Hay toda una serie de teorías que van y vienen dependiendo de en lo conspiranoico, están en lo conspiranoico. Sí, pero en lo incel, esa píldora roja va más allá y luego tenemos pues la píldora negra, la black pill que le dice. Entonces, en el pensamiento de muchos sujetos es que en realidad esto va más allá de pues las cuestiones conspiranoicas de los feminismos, de las diversidades, sino que vivimos en un mundo donde pues a partir de nuestra cuestión como evolutiva, hay hombres que no van a tener capacidad de tener acceso a poder tener relaciones sexuales. Entonces se entremezclan pues algunas cuestiones como de las creencias sociales con biología evolutiva, sociología de biología evolutiva. Entonces, eso va mucho más allá de estas cuestiones y se parte de una idea en la cual ellos, pues, son seres involuntarios por una cuestión natural, ¿no? Entonces, entrando, no sé, porque no tienen una mandíbula lo suficientemente cuadrada, porque no tienen determinada estatura, porque no tienen determinada apariencia. Entonces empiezan a configurar toda una serie de teorías basadas en esas ideas que los va como haciendo, excluyendo de la sociedad y generando un fuerte posicionamiento de victimismo frente al mundo, incluso más allá del victimismo frente al feminismo, que sería como algo más El presente. victimismo frente a la naturaleza, Frente a la naturaleza. frente a su destino. Ajá. Porque en esta naturaleza no todos tuvieron el mismo destino, ellos sí. Pero por sus Últimas de un destino que les tocó. nuevamente esta tendencia de manipular investigaciones científicas, ¿no? Y hacer de la ciencia como un respaldo, ¿no? De una creencia. Una creencia, exacto, ¿no? Vínculos, ¿no? Respecto a la evolución, respecto a la apariencia. No importa cuántos más artículos de citas en contra, no es una creencia, incluso lo refuerzas y alimenta la conspiración. Y refuerza una posición identitaria, porque como tú mencionabas hace un ratito, algo como muy central en la adolescencia, pues es la necesidad del sentimiento de pertenencia, ¿no? Como humanidad lo necesitamos, una cuestión de pertenencia identitaria. Y en este mundo actual, en el cual pues hay determinadas dinámicas sociales que van generando como determinadas segmentaciones en la sociedad que va haciendo que algunas formas identitarias tradicionales, como el ser hombre, hoy en día esté fragmentado, evaluado, como desorientado también en algunos contextos, poder conectar con determinados elementos identitarios y comunitarios, eso les permite tener un sentido de pertenencia y una validación identitaria, porque bueno, si nos vamos como a la lógica como más sociológica, la identidad pues tiene como una composición de componerse frente a una otra edad. Soy yo porque existe Albert, ¿no? Entonces, en esta configuración victimista es muy importante poder configurar a ese otro, ¿no? Entonces yo soy el incel porque están, pues, no sé, los chat, están, pues, otro tipo de sujetos, también los sims, como toda esa estructura que elabora, que es una estructura extremadamente jerárquica de lo social. Entonces, pues, eso también es algo muy importante. Entonces, lo que terminamos encontrando en lo incel, pues, es un espacio de encuentro y de acompañamiento para jóvenes que se encuentran desorientados, aislados, solos, con preocupaciones, con miedos, ante un mundo que pues no les ofrece determinadas certezas que supuestamente se ofrecían antes, aunque sabemos que esa dimensión del antes nunca tampoco fue tal cual, ¿no? Sí, solo que quizá antes esto ocurría
quizá no tan fuertemente en sectores que tenían más poder, ¿no? Y quizá ocurría en sectores en los que tenían poca voz. Pero, pero tengo una duda también cuando dijiste, perdón, es que está interesante, pero toda esta estructura social que hemos creado en el paso de tantos años va modificando nuestros cuerpos y yo entiendo la modificación del cuerpo a partir de la experiencia, lo podemos notar justamente por las experiencias que vamos teniendo, históricamente e individualmente. Si esta búsqueda de identidad y esta categoría que podemos ponernos como INSEE o cualquier otra categoría puede surgir desde la adolescencia, justamente en este periodo de búsqueda de pertenencia, en una situación en la que además me provoca aislamiento. Y yo pienso cómo respondes a eso mi cuerpo. Y recuerdo los estudios que hablan de el aislamiento y la experiencia de soledad, cuya repercusión puede ser una amígdala más reactiva, hasta que no te has enfrentado al aprendizaje de regularte frente al otro, ¿no? Ese es el juego de la identidad también. Como no te has tenido que enfrentar a eso, eres mucho más reactivo. Tu sistema nervioso no ha aprendido a regular de mi manera. Pero también tiene otras consecuencias. La dificultad de habilidades sociales. Si ya había una dificultad de habilidades sociales, se refuerza esa falta de habilidad que refuerza todavía la pertenencia íntima, ¿no? Y entonces al final tenemos también chicos que ingresan aquí y que claro que pertenecen a una estructura violenta, surgen desde una motivación violenta, pueden ejecutar un acto violento, pero también sufren mucho, ¿no? El mero hecho de pertenecer a esa colectividad ya implica un grado de sufrimiento importante. Que sí, puede surgir de sus creencias, de sus interpretaciones, pero no, eso no hace que se sufra menos. Y esto puede ser un elemento controversial, ¿no? Pensarlo ahorita. ¿Cómo lo entiendes tú? Yo creo que hay como bastante, como dice, consenso en cuanto a que lo INSEE se relaciona pues a un estado de sufrimiento, ¿no? Hace quizás 5 o 6 años cuando se estaba estudiando el sistema, pues el discurso general, quienes estudiábamos esto es a jóvenes que quieren recuperar los privilegios perdidos. Hoy en día ese discurso ha cambiado sin que eso no haya que, no esté completamente ausente, habría que verlo, pero lo que hoy está más en el centro pues es este aislamiento, este estado de sufrimiento emocional, afectivo, en el cual pues habitan estos jóvenes y encuentran en estos espacios pues un espacio así de cobijo, ¿no? Y este cobijo pues es un espacio de un cobijo que los radicaliza hacia posiciones misóginas, clasistas, de jerarquización de la sociedad, con ideas que pueden llegar a llegar a puntos extremos como los casos de distintos actos terroristas, de violencia o en los asesinatos, el asesinato que se dio aquí en el CCH. Entonces, esta cuestión del sufrimiento creo que en las personas que venimos trabajando este tema, sí es algo que tenemos como muy en el centro. A mí algo que me parece quizás como también interesante a poner en el centro es que este estado de sufrimiento, de aislamiento, de frustración con la vida, pues no es algo que solamente atraviesan los INSEE, sino que es algo que como sociedad estamos atravesando muchas personas. Y hombres y mujeres. Aquí la pregunta es, ¿por qué estos sujetos en particular terminan radicalizándose hacia esos lugares y otros sujetos que podemos atravesar esos mismos afectaciones buscamos o nos acercamos o nos orientamos a otros lugares? Y creo que hay como una de las preguntas muy interesantes que nos tenemos que hacer para entender, porque creo que a veces podemos como caer en la idea de que, bueno, es sufrimiento igual INSEE, y no es así, ¿no? Y también es una invitación para pensar en las alternativas, ¿no? Pensar en que las cosas no van de una manera lineal nos permite pensar, bueno, si hay otros sujetos que pueden encontrar otros caminos, ahí tenemos como ya algunas ideas o algunas como tendencias para poder acompañar o para que no permitan lugares de radicalización. Pero lo que tú mencionas es algo que sí, las personas que venimos estudiando, que vienen trabajando en los temas, pues en los últimos años han puesto en el centro. Es que lo pienso justo por los ejercicios que hacemos aquí, que Alberto me corregirá si estoy en lo correcto, pero
pues uno de los centros que queremos alcanzar es aliviar el sufrimiento, ¿no? Y, y este tipo de prácticas contemplativas, esto que hicimos hoy, que se vinculan al sufrimiento, puede ser una herramienta que se puede utilizar, pero ¿cómo? ¿Por qué? Yo lo que pensaba es, o al responder, o intentar responder esta pregunta que planteas, es, lo que me viene a la cabeza son mecanismos de afrontamiento, ¿no? En esta diversidad de mecanismos de afrontamiento que tenemos los seres humanos y que unos darán resultados más tendientes a realmente aliviar el sufrimiento y otros simplemente a generar un paliativo, ¿no? Entonces, pienso en, que lo hablábamos hace un rato, ¿no, Isma? ¿Qué historias hay detrás de cada una de estas personas que se pueden identificar o no en esta comunidad incel? Y, y conocer esas historias que pudieran hablarnos de una carencia de estrategias de afrontamiento frente al sufrimiento, o que en esta búsqueda de aliviar ese sufrimiento, como no he tenido unas herramientas o habilidades de socialización, entre otras, que me permitan como procesar mejor esta experiencia sufriente que todos tenemos, pues deriva en prácticas desadaptativas, como antes se mencionaba en la psicología, que terminan yendo pues hacia el consumo de drogas, hacia la pornografía, hacia la violencia, ¿no? Pero violencia que quizás no solo es esta que se va a externalizar, sino el mero discurso, ¿no? Y que al encontrarme un lugar, una comunidad donde viven esta experiencia sufriente de la misma manera, ¿no? Sin encontrar otros mecanismos para aliviarla, y se vuelve esta cámara de eco donde yo llego y puedo gritar, vociferar acerca de por qué ahora la sociedad me priva, ¿no? O me deja en un estado de precariedad de vínculos afectivos, ¿no? O sea, de por sí, nací defectuoso por naturaleza y además estoy en una sociedad que me lo dificulta más Me todavía. lo dificulta todavía más todo, porque también creo que ese es otro elemento importante, ¿no? El sentimiento de injusticia, ¿no? Yo dejaría como el sentimiento de injusticia y este discurso que además termina cosificando a la mujer, ¿no? Porque, o sea, la mujer está a mi servicio, debería de estar a mi servicio, ¿no? Estos nuevos discursos feministas y reivindicatorios de los derechos de la mujer a mí me dañan, me dejan sin lo que me toca, me dejan sin un privilegio, y eso es injusto. Pero eso Sucede solamente en el caso de hombres incel que tienen dificultades para mantener relaciones con mujeres o también con personas del mismo sexo. Porque en el caso del discurso misógino es muy claro, ¿no? Pero en otro caso, Hasta donde se ha como estudiado y visto, pues el componente incel sí tiene un componente fuertemente heterosexual, heteronormado, ¿no? Eso es como, habría que explorar en más profundidad si existen comunidades, pues, incel, pues, homosexuales, por ejemplo, o bisexuales. El componente incel central, o por lo menos todo lo que es el imaginario incel, y al interior y al exterior, pues tiene que ver con una fuerte composición heterosexual. Ahí creo que es hasta donde se escuchaba ahora, y por ejemplo, esto que se habla del sufrimiento, a mí me parece que en lo incel, pues es un proceso ambivalente, ¿no? Con respecto al sufrimiento. Porque por un lado sí hay como cierto satisfacción al encontrar determinados discursos que reafirman determinados sentimientos de enojo, de odio, de frustración, pero al mismo tiempo hay una retroalimentación de ese sentimiento de frustración, no hay como una identidad forjada en el ser precario, en el ser frustrado, ¿no? Que en esta cuestión del sufrimiento. Entonces es como una cuestión como ambivalente, porque uno es que, bueno, ya pues soy incel y ahora soy feliz, ya no veo ningún tema, sino que todavía sigo en esta lógica de frustración y de enojo. Pero les da una sensación de control de alguna manera, ¿no? O sea, esta metáfora de la píldora roja o la píldora negra, me ubica en un lugar donde, ok, ya sé cómo está la cosa, entonces pareciera que me dota de ciertos elementos como para moverme con mayor certidumbre. Por eso señalando que por tu culpa yo estoy así.
Y eso ya da una sensación de control. En el control, pero muy basado en el sentimiento de frustración. Sí, totalmente. O sea, no hay un control en el sentimiento de acción. En el caso de Neo, la píldora se la da. Ya recordaste, sí. ¿Quién le da la píldora a los inicios? La, O sea, en esta metáfora, ¿quién le da a elegir? la comunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que vengo estudiando, que es como mi objeto de estudio, son las comunidades NoFap dentro de la menopausia. Las comunidades NoFap son los espacios que invitan a los hombres a no masturbarse y no ver pornografía. Entonces, esos espacios funcionan pues a partir de conectar con determinados miedos que los hombres tienen, sobre todo hombres jóvenes, en función de lo que te puede generar la masturbación, tonto, que te van a salir pelos en las manos, que tu pene se va a caer, todos esos miedos de pérdida de la masculinidad y un sueño de querer recuperar esa masculinidad, ¿no? Te dejas de masturbar y vas a ser el superhombre absoluto. Entonces, algo que sucede en esos espacios es que pues muchos jóvenes llegan con ese miedo, ¿no? Con el tema del consumo de pornografía y de masturbación. Entonces, a partir de llegar a esos espacios, empiezan a conectar con otros espacios de la comunidad y van llegando a espacios quizás más, podemos pensar NoFap como una puerta de entrada, ¿no? Así como otros influencers que hablan de videojuegos o, no sé, streamers, determinados espacios que funcionan como puerta de entrada a las comunidades y a otro tipo de comunidades donde sí ya se establecen como unos discursos más políticos, no políticos en el término gubernamental, sino en cómo se posiciona determinada ideología social, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo entraría? O sea, la manera de poder acceder a esa píldora roja no es homogénea, pero la manera en la que se entra es a partir de ahí, usando determinadas puertas de entrada y llegar a las comunidades, donde las comunidades te van dando esos discursos y tú te reafirmas en esos discursos y empiezas a compartirlo y a entrar en esta comunidad. No hay un sujeto, no hay un influencer específico o un sujeto específico que anda repartiendo pues píldoras azules, o píldoras rojas, sino es una comunidad. No hay un líder de incel. No hay un líder de incel. Compartan el discurso y los principios. Comparten determinados discursos y principios, hay toda una base, pero dentro de esta lógica de distintas subculturas, pues hay toda una jerarquización. En el caso de los incel, entonces, por eso se les ve muy mal. O sea, otros grupos clásicos como los MGTO, los hombres que eligen su propio camino, los artistas del ligue u otros tipos de espacios dentro de la manosfera, pues a los incel se lo ve sumamente mal. De hecho, renuncia más de las cualidades más masculinas de la competencia. Ajá. Acepto que no lo tengo. ¿Cómo? Y en la serie Adolescencia, ¿no? que es como uno de los referentes contemporáneos sobre la cuestión incel, pues hay un momento que es como muy interesante cuando la psicóloga le está entrevistando, que dice, tú eres como los incels, y el chavo le dice, no, esos son los perdedores, yo no soy como ellos, ¿no? Entonces también hay que entender cómo se van dando determinadas jerarquías y que los grupos al interior de la humanidad no es que todos sean amigos y compas y esas cosas, ¿no? Sino que hay tensiones. Lo interesante es como menciona Alberto, que hay determinados componentes que les unen, y esos componentes tienen que ver con cómo se sueña determinado modelo de masculinidad, que a mí me parece como quizás como lo que yo hago como explorando. Y de feminidad. Y de feminidad, se sueña con determinados modelos normativos de masculinidad y de feminidad, y a partir de ello pues se pueden configurar diferentes tipos de discursos misóginos, sexistas, homofóbicos, ¿no? Pero hay un anhelo de querer habitar determinada forma de masculinidad como muy específica, muy marcada y muy centrada en la cuestión del éxito, la cuestión de la sexualidad, la cuestión de la heteronormatividad. Entonces ahí están como esos elementos como quizás con conectores entre ellos, pero la manera en la cual luego cada uno de los grupos lo va como habitando, acercando, pues son muy variadas y a veces con muchas tensiones entre ellos. Entonces, pues, la subordinación de la mujer al hombre está presente. Y el desprecio al movimiento feminista por los cambios en el mundo, como cierto anhelo de una masculinidad del pasado también, ¿no? De esto de rememorar, bueno, antes cazábamos mamuts y no teníamos a ninguna mujer que nos domine, ¿no?
ese tipo de cosas, ¿no? Que están ahí como muy, Y muy... la metodología, ¿no? Que también es información de conveniencia. Ujú. Entonces se rescata y se abstrae lo que abona el discurso. Claro. No sé si quieren agregar algo más aquí, allá en casa, antes de despedirnos. Brandon, ¿cómo te llevas alguna idea nueva? No, para nada, estoy bien. Empezando este está agradable, sí me gustó. ¿Sabes? Sí, vamos a la siguiente. Muy bien, pues bienvenido. Ahora que lo dices, aprovecho para decir que la próxima semana vamos a abordar el tema de la espiritualidad crítica. Eso es un buen disfraz de Halloween. Ismael, qué gusto conocerte. Muchas gracias por venir aquí y compartirnos. No, muchísimas gracias. También un gusto conocerte, Robert, también conocerte, Iván. Conocer a la poesía, también poder ver aquí a Irma y también haberla escuchado. Y bueno, si alguien más ande por ahí Bueno, también. no escuchaste a Luis. ¿A Luis? Luis, Sí, alguna cosa. hay un regaño hoy. Muy bajita. Escuché su... Luis es el encargado de regañarnos. Pero como hoy estamos discutiendo las masculinidades, se quedó callado. Y violencia. También un poco los hombres manifestamos nuestros disgustos y nuestro conflicto por fuera de la violencia. Sí, por ahí trae un bate escondido. No, pues Muchas gracias, Luis. gusto estar por aquí y bueno, poder compartir este espacio y bueno, y espero que la conversación haya sido pues, de utilidad para seguir pensando, porque esta conversación y este tema no te cierra aquí ni conmigo, sino poder seguir reflexionando. Entonces, Y justo en esa línea yo diría que si tú lo permites, si tú lo aceptas, pues habrá muchos otros temas que puedan Sí, tienes que venirnos y dialogar con nosotros. también puedo venir para a contemplar con nosotros. contemplar alguna de las críticas de este fin de año, y no ya para el 2026 que ya está aquí a la vuelta. Sí, 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 sí. Estamos a un mes de Navidad, o menos de un mes ya. al menos en medio de Navidad. Sí. Supongo que ya habrá que poner el bacalao de jalar y esas cosas, ¿no? Falta poco. Falta poco. Pues bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar, Ritmo. Y también allá en casa, gracias por estar. Gracias, Alberto. Gracias acá, Brandon. Gracias. Gracias, Robert. Gracias, Luis. Y nos vemos la próxima. Gracias por estar.